Hola, buenas. Este es el vídeo de la sesión 2 del tema 5. Vamos a ver el apartado de las fuerzas y las deformaciones. Fíjate en estas imágenes, ¿vale? Nos hacen una serie de preguntas. ¿Esta moneda la podemos deformar con las manos? Pues no. Pero ¿y si aplicamos una fuerza mayor? Por ejemplo, con un martillo o con alguna otra maquinaria industrial, se deformaría. Sin embargo, una gomilla elástica sí la podemos deformar fácilmente con las manos. Pero ¿y si la estiramos demasiado? Puede que llegue a romperse. Y un muelle. Lo comprimo con los dedos, pero si dejo de apretar, el muelle se estira. Pero ¿y si lo estiro con una fuerza demasiado grande? Posiblemente se deforme y ya no vuelva a su forma original. ¿Y la plastilina o el barro? Le podemos dar fácilmente forma con nuestras manos. Y cuando deja de moldearlo, se queda con su forma. Bueno, pues las fuerzas pueden deformar los cuerpos. Este es el efecto que se llama efecto estático. Recuerda que hay otro que es el dinámico, que es cuando cambia el movimiento. Dependiendo de su comportamiento, los cuerpos pueden clasificarse en rígido, elástico y plástico. Esto puede que te suene de otras asignaturas, como por ejemplo tecnología. Los rígidos son aquellos que no se deforman por acción de una fuerza, como la moneda. Los elásticos sí se deforman, pero recuperan su forma original cuando desaparece la fuerza, como la goma o el muelle. Y los plásticos se deforman por acción de una fuerza y no recuperan su forma original, sino que quedan deformados permanentemente como el barro. Sin embargo, estos son términos relativos, que un cuerpo puede ser rígido, elástico o plástico dependiendo, primero, de la materia o material del que esté hecho y también de la fuerza que se aplique. La moneda, para una fuerza pequeña como la que pueden ejercer nuestras manos, es un material rígido, pero sin embargo, si la golpeamos con suficiente fuerza, como os decía, con un martillo o con maquinaria hidráulica industrial, pues se va a deformar. Luego, en este caso, se comportaría de manera plástica. Si aplicamos una fuerza muy grande a un cuerpo elástico, puede que no consiga recuperar su forma original, que se deforme de manera permanente. Se dice entonces que hemos superado el límite de elasticidad del cuerpo. Y si aplicamos una fuerza muy grande a un cuerpo rígido, puede que se rompa. Se dice que entonces hemos superado el límite de rotura. Aquí a la derecha, en el apartado Saber más, tenéis las definiciones de elasticidad y plasticidad. Vamos a ver el ejercicio 5. Nos piden que clasifiquemos una serie de objetos en elásticos, rígidos y plásticos. Un jersey de lana es elástico, una lámina de plástico es elástica. Recordad que los objetos o cuerpos elásticos tienen un límite de elasticidad. Una lámina de plástico, por ejemplo una regla de dibujo, sí es elástica, pero si la fuerzas demasiado puede llegar a romperse. Igual que un jersey de lana, si lo estiras mucho, se dice coloquialmente que ha dado de sí, entonces se queda deformado de manera permanente. Objetos rígidos son un ladrillo, una llave de acero, un taco de madera, aunque si le aplicamos una fuerza suficientemente grande se llegan a romper. La plastilina, el taco de arcilla, una vela de parafina o un cable son objetos plásticos. Si se les aplica una fuerza se deforman de manera permanente. Volvemos al tema. Hablando de deformación, vamos a ver una ley que es muy sencilla, puesto que las magnitudes que implican, la relación que hay entre ellas es de proporcionalidad directa, es decir, lo que se llama regla de 3. Es la ley de Hooke, Robert Hooke. Aquí tenemos un muelle Este muelle mide en principio desde 0 hasta 8 centímetros y le vamos colgando objetos o tirando de él con fuerzas de 5, 10 y 15 newton. Como vemos, al aplicarle una fuerza de 5 newton se ha alargado 1 centímetro. Si le aplicamos una fuerza de 10 newton se alarga
2 centímetros. Y si le aplicamos una fuerza de 15 newton, se alarga 3 centímetros. Todo eso lo recogemos en esta tabla, de datos, la fuerza y los alargamientos. Aquí hay un símbolo un poco extraño, hay como un triángulo y una L. L es la longitud. Y ese triángulo es una letra griega, que es la letra griega delta mayúscula. Ese delta siempre va a significar variación. Variación es la cantidad final menos la cantidad inicial. Delta L es la variación de la longitud del muelle. Entonces el muelle inicialmente pues estaba en 0, se alarga hasta 1 centímetro, pues la variación de longitud es 1 centímetro para 5 newton. Representamos gráficamente el alargamiento en abscisa, en horizontal. Llegamos hasta 3, pues hacemos 3 divisiones, y la fuerza llega hasta 15, pues hacemos también 3 divisiones. Nos sale una línea perfectamente recta. Como ya vimos en el tema 1, si al representar dos magnitudes nos aparece una línea recta, pase o no por el origen, podemos decir que entre esas dos magnitudes la relación es directamente proporcional, es decir, regla de 3. A mayor fuerza, mayor alargamiento, y además de manera directamente proporcional. Aquí os hago una aclaración, y es que en algunos problemas, como vamos a ver a continuación en el ejemplo resuelto 2 y en otros, a veces no nos dan directamente el alargamiento, sino que nos dan la longitud inicial del muelle y la longitud final. Por ejemplo, si un muelle mide 8 centímetros y al aplicar una fuerza de 5 newton se alarga hasta 9 centímetros, el alargamiento será 9 menos 8, 1 centímetro. En la fórmula de la ley de Hooke nos aparece F, que es la fuerza, y delta L, que es el alargamiento. K es lo que se llama, es la constante de proporcionalidad, y en este caso es la constante elástica del muelle o del objeto elástico. En el sistema internacional, K se mide en newton partido metro. Si despejamos K de aquí, delta L pasaría al otro miembro dividiendo, con lo cual fuerza se mide en newton, estaría dividido por alargamiento, que se mide en metros. De ahí que la unidad de la constante elástica sea newton partido metro. Y representa la fuerza en newton que hay que aplicar al resorte para que se estire 1 metro. Si quiero que se estire 1 metro, hay que aplicar una fuerza que nos la da K. Su valor es una característica del muelle. En este caso, si un muelle tiene una constante elástica muy grande, significa que se necesita mucha fuerza para conseguir alargarlo. Vamos a ver el ejemplo resuelto 2. Un muelle mide 25 centímetros y se estira hasta 28. Cuando tiramos de él con una fuerza de 2,4 newton, calcula su constante elástica y la longitud del muelle. Aquí es muy importante tener claros cuáles son los datos, pasarlos a las unidades del sistema internacional correspondiente y luego sustituir en la fórmula. Primero, calculo lo que se ha estirado el muelle. Será la longitud final, 28, menos la longitud inicial. El muelle se ha estirado 3 centímetros al aplicar sobre él una fuerza de 2,4 newton. Despejamos de la fórmula K, que es la constante elástica, la fuerza partido por el alargamiento, sustituimos los datos. Fijaros cómo aquí hemos pasado los centímetros a metros, dividiendo entre 100. 2,4 dividido entre 0,03 son 80 newton por metro. Eso significa que para que este muelle se alargue 1 metro tendríamos que aplicar una fuerza de 80 newton. La longitud del muelle si tiramos con una fuerza de 4 newton. Pues en este caso nos dan la fuerza, la constante elástica es la misma para el muelle. Este muelle, su constante elástica siempre va a ser 80 newton por metro. Para otro muelle tendrá otro valor, pero eso es una característica del muelle, es una constante.
Por tanto, despejamos el alargamiento. En este caso, K pasaría dividiendo a la fuerza 4 N partido por la constante elástica, 0,05 metros, y lo pasamos a centímetros. Lo que nos pide es la longitud del muelle. Si el muelle inicialmente medía 25 centímetros, al aplicar una fuerza de 4 N se alarga 5 centímetros, luego su longitud final total será 30 centímetros. Vamos a ver otros ejercicios del final del tema. El ejemplo resuelto 5. Bien, en este caso hay una pequeña diferencia y es que no nos dan la fuerza, nos dan una masa. O sea, no tiramos del muelle, sino que le vamos colgando masas de 100, 200, 300 y 500 gramos. Habrá que calcular estas masas a qué peso corresponden. Entonces hay que recordar lo que vimos en la primera sesión, la equivalencia o la relación que hay entre masa y peso. En la Tierra, donde la gravedad es 9,8, una masa de 1 kilo le corresponde un peso de 9,8 newton. De ahí que aparezca esta fórmula. Tendremos simplemente que multiplicar la masa en kilogramos, y esta está en gramos, atentos, multiplicamos la masa en kilogramos por 9,8. Aquí nos pide una serie de cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Primero, completamos la tabla. En esta tabla colocamos aquí las masas. Fijaros cómo ya las hemos dividido entre 1000, porque la masa inicialmente nos la dan en gramos. Cuidado con los cambios de unidades. La pasamos a kilogramos, dividiendo entre 1000. 0,1, 0,2, 3, 5. Bien. La longitud. Ponemos aquí la longitud. Y a continuación, tenemos que calcular cuál es el peso de cada una de estas masas, multiplicando por 9,8. Aquí tenemos los pesos ya en newton. A continuación, tendremos que calcular cuáles son los alargamientos en cada uno de los casos. Como el muelle mide 30 centímetros, lo que hacemos será restárselo a cada uno de los alargamientos. Y nos da 3, 6, 9 y 15 centímetros. Y luego ya simplemente lo que tendremos que hacer es la representación gráfica. Cogemos nuestro eje, miramos cuáles son los valores de longitud, hasta 15, pues representamos un poquito más. Las divisiones, las que nosotros queramos. Contamos cuadritos, eso sí, y las ponemos de 3 en 3, porque vemos que todos los números son múltiplos de 3, luego nos conviene que también las marcas sean múltiplos de 3. La separación entre marcas tiene que ser equidistante. Si dos cuadros son 3 centímetros, otros dos cuadros son 3 centímetros, 6, otros dos cuadros 9, etcétera, etcétera, hasta llegar a 15. Luego, aquí representamos los pesos. Los pesos llegamos hasta 4,90, pues hasta 5, un poquito más. Aquí tendremos que hacer la representación de una manera aproximada. Por ejemplo, para 3 centímetros tenemos 0,98. 3, 0,98, muy próximo a 1. Luego para 6 centímetros tenemos 1,96. 1,96 también con aproximación. ¿De acuerdo? Y luego nos piden, utiliza la gráfica para determinar la masa de un cuerpo si al colgarlo hace que el muelle mida 35 centímetros. Esto es lo que se llama interpolación y extrapolación. También lo vimos en el tema 1. Si el alargamiento aquí, si al colgarlo hace que el muelle mida 35 centímetros,
hay que tener en cuenta, aquí por ejemplo, que el alargamiento lo tenemos que buscar aquí. Como el muelle mide 30 centímetros y quiero que se alargue hasta 35, se va a alargar 5 centímetros en total. El 5 estaría por aquí. Esto es 3, esto es 4, 6, pues en medio el 5. Trazo una línea vertical hacia arriba y donde se corte con la gráfica, trazo una horizontal. Y entonces de manera aproximada deduzco que esto es 1,6. Claro, aquí es difícil, tenemos que hacer una aproximación. También podría ser válido 1,5, incluso 1,4. Nos falta mayor precisión en esta representación. Para el siguiente caso, utiliza la gráfica para determinar cuánto medirá el muelle si se le cuelga un objeto de 650 gramos. Tendríamos que cogernos esos 650 gramos, pasarlos a kilos, dividiendo entre 1000, serían 0,65, multiplicarlo por 9,8 y eso nos da 6,37. 6,37 está fuera del rango. Fijaros que la gráfica termina en 15 centímetros. Pero si prolongamos la recta, porque sabemos que la gráfica es una línea perfectamente recta, podemos obtener valores que estén fuera del rango. En este caso tenemos un peso de 6,37 newton, trazamos una horizontal, procedemos de manera inversa. Cuando se corte con la gráfica, trazamos una vertical y de manera aproximada deducimos que el alargamiento será 19,5 centímetros. Ese es el alargamiento. Hay que sumarle la longitud del muelle, que es 30 centímetros. Luego la longitud total del muelle será 30 más 19,5, son 49,5 centímetros. En este caso hemos interpolado. Inter es entre. Pues hemos calculado un punto que está entre los que nosotros hemos representado. En el segundo caso, hemos extrapolado. Extrapolar significa obtener un punto que está fuera del rango de representación. Nosotros hemos llegado hasta 15, pero aquí nos hemos ido hasta 19,5. Bien, vámonos ahora al ejercicio. Aquí tenéis el resto de la resolución, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí el ejercicio 23 y 24. Vamos a verlo en la corrección. También son problemas numéricos similares a los anteriores, así que no voy a pararme demasiado. Este es muy similar a uno anterior y el siguiente también. ¿Vale? Tenemos la longitud inicial del muelle, se le aplica una fuerza, se estira 24 centímetros, calculamos primero el alargamiento, son 4 centímetros, calculamos la constante elástica, despejamos la constante elástica, pasamos los centímetros a metros y nos da una constante elástica de 125 newton por metro. Esa es una constante, no va a variar. Luego a continuación nos pregunta el alargamiento para una fuerza de 8 newton. Nos dan la fuerza y la constante elástica es la misma, 125. Dividimos 0,064 metros, que corresponde a 6,4 centímetros. Ya estáis viendo que es muy similar al ejercicio 5 que hemos hecho en este vídeo. Y el siguiente, pues es del tipo del ejercicio resuelto 5. Nos dan una tabla, en este caso, pues sí que nos dan la fuerza directamente y la longitud del muelle. Cuidado, esta es la longitud y la longitud total.
Luego habrá que restarle los 25 centímetros, que es la longitud del muelle. De esa manera pasamos a esta tabla. Estas son las fuerzas, pero estos son los alargamientos, que es lo que hay que sustituir, tanto en la ley de Hooke como en las representaciones gráficas. Es simplemente restarle la longitud inicial a estas cantidades. 25 menos 25, 0. 25 menos 27, 2. 29 menos 25, 4. 33 menos 25, 8. Y 37 menos 25, 12. Bien, una vez que tenemos la tabla, hay que representar esos datos y determinar gráficamente una serie de cosas. Bien. Nos vamos aquí, miramos la tabla, los alargamientos van desde 0 hasta 12, pues representamos hasta 12 un poquito más para no quedarnos demasiado justos. Y la fuerza llega hasta 30, pues lo mismo. Hacemos nuestras divisiones, las escalas no tienen que ser iguales, fijaros como aquí toda esta distancia corresponde a 2 centímetros. Sin embargo aquí una distancia más pequeña son 5 unidades. Aquí representamos newton y aquí representamos centímetros. Como digo, las escalas pueden ser completamente distintas. Eso sí, si aquí determinamos que esta distancia son 2 centímetros, pues la siguiente marca, equidistante, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y aquí vamos de 5 en 5. Hacemos la representación, 0, 0, 5, 2, 10, 4. Aquí tenemos los distintos puntos. Nos sale una línea recta, proporcionalidad directa. Y luego nos piden que determinemos gráficamente el estiramiento cuando la fuerza es 17,5 newton. Bien. Si la fuerza es 17,5 newton, trazamos puntos de corte con la gráfica y nos sale 7. El alargamiento será 7 centímetros. Luego determina gráficamente la fuerza que hace que el muelle mida 35 centímetros. 35 centímetros, pues sería 35 centímetros. Como recordad, el muelle medía 25. Si quiero que el muelle mida 35, se tiene que haber alargado 10 centímetros. Si el alargamiento es 10 centímetros, trazamos línea vertical, punto de corte con la gráfica, 25. 25 sería la fuerza. Se puede hacer gráficamente o, una vez que sabemos la constante elástica, con estos datos podríamos calcular la constante elástica. Y con la constante elástica, como hemos visto en los problemas numéricos, por ejemplo en este anterior, con la constante elástica podríamos averiguar cualquiera de estos dos apartados. Ese sería el método numérico y este sería el método gráfico. Recordad de nuevo que todos estos problemas conviene que los copiéis en la libreta, parando el vídeo el tiempo que sea necesario. A continuación os comento cuáles son los ejercicios que quiero que hagáis del apartado que acabamos de ver. Quiero que hagáis el ejercicio 6 y 7. Todo esto está detallado en tarea, no os preocupéis. Y también el ejercicio 30, que también es un problema numérico, este que hay aquí. Bien, pues esto es todo en la sesión 2 del tema 5. Un saludo y hasta la siguiente.